Estamos de vuelta en Vive Más y antes de la pausa, el abogado Víctor Buendía nos contó acerca de la trampa que lo llevó tras las rejas. Bueno, pastor, finalmente usted ejerciendo la abogacía, pasan muchas cosas y lo detienen en Estados Unidos. ¿Qué sucede? ¿Lo regresan a México para llevar su juicio aquí o se queda ahí en Estados Unidos? No, yo me quedé en Estados Unidos. Yo recuerdo que solamente había tomado $1,000. Le dije a mi esposa, nos vemos en la noche. Ya me llevo temprano al aeropuerto. Iba a una comida a San Diego. Y dijo, nos vemos en la noche. Y mi noche duró casi 3 años para regresar. Llego a un restaurante en Coronado y ahí ya estaba la DEA esperando, ¿no? Uh-huh. Y pues pasaron cosas que no entendía. De hecho, no sabía qué estaba sucediendo. Y ya cuando me llevan a la cárcel, a la prisión federal, ya me empiezan a decir que por qué era. Uh-huh. Y las personas que yo conocía como empresarios, que eran policías encubiertos, pero que no tenían nada que ver. ¿Y cuál era el delito del cual le acusaban? El lavado de dinero, $50 millones. Y entonces, no. ¿Y le dictaron sentencia? Sí, pero no por... La situación fue de que aunque no había cometido eso, pues habían detenido otro abogado también de otra cosa, y a él le dijeron, como yo no había nada contra mí, dijeron, pues, señala buen día y tú te vas. Y aquel dijo que sí. Y entonces ya tenía una acusación de mi contra. Allá en Estados Unidos hay un tabulador de las penas. El máximo en aquel entonces, porque tengo todavía el libro con el que me condenaban, el número de nivel de delito era el 35 nivel. Yo no tenía nivel, o sea, no había para cuando me decían que darme 3 vidas, o sea, 75 años. 75 años en la cárcel. Sí, entonces decía que no era posible. ¿Qué sintió usted cuando escuchó esa condena? No, pues era terrible. Primero yo sabía que no había nada y yo digo que hasta la juez la reté, ¿no? Cuando me iban a la corte reté a la juez que no era cierto y que yo hasta los iba a demandar, les dije. Y lo que me sostuvo obviamente era el amor de mi esposa, que siempre tiene una gran mujer, yo tengo una gran mujer como esposa y que rezaba el rosario, pero yo veía que no servía, ¿no? Porque yo estaba acá, no podía dormir. Y yo veía veía un pequeño grupo, como 6, 7 personas, que estaban arreglados y dormían. Y yo decía, ¿por qué, no? Y un día me acerqué y me resultó que eran cristianos y ellos hablaban del evangelio y siempre los veía yo bien. Decía, pero ¿por qué ellos están bien y yo no? Y aquí leo rosario, nos daban cosas ahí y no pasaba nada. Le decía, ¿por qué? Y un día me recuerdo que me acerqué a ese grupo y estaban predicando precisamente Mateo capítulo 11, que dice, Señor, estás cargado y trabajado, ven a mí a descansar. Toma ejemplo de mí que tengo un corazón paciente y humilde. Y toma mi yugo que es me quiero llevar, ¿no? Entonces dije, si crees, todo es posible. Dije, yo quiero creer porque ya me habían presentado el evangelio. Pero ¿Usted se acordaba de esa persona de las llantas que le había compartido? Sí, y dónde me sentí tan mal, porque yo creí que había usado a la persona, pero me di cuenta que yo creí que estaba usando también al Dios falso, al que ellos no eran, porque ellos eran evangélicos, eran los enemigos, ¿no? Como abogado penalista yo tenía hasta una muerte que me había dibujado una presa, ahí lo tenía yo con sus flores y manzanas, lo que se hace. Y cuando yo veía que esto no servía, yo sentí un hueco en mi corazón y aquello lo veía en paz y dije, oye, por favor, háblame, ¿no? Del evangelio. Y esta persona me presentó el evangelio. Yo recuerdo cuando dije, te necesito, ayúdame, perdóname, ¿no? De todo corazón te pido, perdóname, sácame de aquí. Y yo me acuerdo que caí al suelo, ahí en esa parte de la prisión, y abría los ojos y no veía luz, no veía otra cosa más que luz, y lloraba, no sé por qué lloraba y lloraba y lloraba. Y llegó el momento en que, pues, cerraron las rejas y ya me llevaron castigado porque no tenía que haber estado en esa sección de la prisión. Y ya cuando estuve ahí, nos leían el evangelio, porque no había otra cosa más que leerlo, ¿no? Y entonces me di cuenta que existía el Señor. ¿Llegó una Biblia a sus manos? No había Biblia. De hecho, la persona que nos lo decía de memoria. Ahí tener una Biblia era un privilegio, no era tan fácil. Y yo recuerdo muy claramente que un día de mucha debilidad por la noche que escuché una voz que decía, yo soy Yahvé tu Dios, al Dios que buscas. Y yo abría mis ojos y veía un rostro de fuego y me espantó mucho, ¿no? ¿De qué se trata esto? En la prisión, ahí se ven cosas terribles en la prisión, ¿eh? Cosas terribles, porque hay de todo. Y el hecho fue que
No sé cómo le hice, la cosa fue que llegó a mis manos una Biblia Reina Valera ya muy gastada, que traía un glosario, y en la parte trasera hablaba Yahweh, el nombre santísimo de Dios. Digo, pues ese es el Dios que me está hablando, ¿no? Y entonces le volvió a pedir perdón, le dije que me ayudara, y que le iba a ofrecerle mi vida de todo corazón si me ayudaba. Y entonces, todo ese periodo empecé a hacer, me vi en ayuno todo ese periodo que estuve en la prisión. Y yo me recuerdo que la juez que me detuvo, o que me estaba llevando a mi caso, tenía cáncer. Y en las audiencias que íbamos, pues ya, a pesar de que no era verdad, ya había que me acusara. La señora, me recuerdo que ya ese día que fue a corte, me regresaron que se había enfermado. Y me dijo el abogado defensor de allá, que la jueza había dicho que no me dejaran salir, que era un peligro para la sociedad americana. Entonces me cambiaron de juez. Mi abogado me trajo un acuerdo supuestamente para beneficiarme y resultó que me estaba vendiendo, me entregó. Me entregó que aceptaba todo lo que decían ellos. Y yo no entendía el lenguaje técnico, legal. Y lo firmé porque confiaba en el abogado. Cuando me van ante el juez y me leen los cargos, pues yo volteé a ver al abogado y hasta corrió, porque yo era tremendo en aquella época, sinceramente. Los asuntos yo los ganaba en México, por la derecha, por la chueca, como fuera, pero los ganaba, por eso tenía mucha fama, ¿no? ¿Qué comenzó a hacer Dios en su corazón a través de la Biblia en medio de la cárcel? Porque ciertamente usted estaba preso. Sí. Estaba privado de su libertad. Sí. Pero ¿qué sucedía cuando usted iba al Señor, cuando leía la Biblia? Llegó un momento que leí la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice el Señor que si pecamos tenemos abogado para con el Padre, que Jesucristo el justo, Él es nuestro abogado defensor. Y yo soy abogado defensor. Y entonces dije, te lo contrato, ¿no? Casi, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame, ¿no? Tú sabes la verdad, si a mi cliente no le denuncié, soy un hombre de palabra, ayúdame, te lo ruego. Y entonces empecé a compartir el Evangelio, a leerlo, porque es una forma de predicación, solamente leer. Yo no conocía nada de la Biblia y lo poquito que sabía era para contender, ¿no? Pero la palabra está viva y es eficaz. La palabra no está presa, es viva y eficaz y más cortante que una espada de filo. Sí que entra y discierne los pensamientos. Entonces, y cuando pasa esto, yo recuerdo muy claramente que una de las personas que le empecé a compartir el Evangelio, porque una de las cosas que dije al Señor, yo quiero ser cristiano, pero no como esos que se juntan en una esquina y le tienen como miedo, ¿no? Y entonces yo me ponía en el centro del lugar a compartir y entonces la gente se juntaba y el grupo fue creciendo, porque se juntaban norteños, sureños, mexicanos y de todos, pochos, y pensaban que iba a haber una reyerta porque éramos muchos. Y después que se prediqué la primera ocasión, se fueron la segunda vez, tercera vez, y me mandó a hablar el director que estaba haciendo, ¿no? Porque no había problemas y habían bajado allá picados. Allá te daban un lápiz pequeñito, le sacaban punta, o los cepillos de dientes le sacaban punta y picaban a la gente, o los mataban. Y bajó el índice. Entonces me habló de que estaba así, y dije, no, pues estoy predicando el Evangelio. Y el hecho es de que cuando conocí al Señor Jesucristo, y lo digo abiertamente, yo sentí más libertad ahí que en la calle. Porque en mi oficina yo tenía como 20 abogados trabajando para mí. Y así como dice el apóstol Pablo, todo lo perdí. Y para mí es basura porque conocí a Jesucristo, ¿no? No es que yo lo haya ganado, Él tuvo misericordia de mí, todo honor y toda gloria sea para Él. Y sentí esa libertad que en la calle no tenía. Usted tenía una condena de 75 años. Estaba sobre mí. En medio de esa condena, usted conoce al Señor. Dios lo toca tan fuertemente en su corazón que ahora usted comparte a los demás acerca de esta fe que se encuentra en la Biblia, en la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Y entonces cambian a la persona, a la jueza que llevaba su caso. Así es. Hay una nueva jueza que comienza a revisar, desentierra las carpetas. ¿Qué sucede? El hecho fue que cuando me presenté ante la juez, vieron mi defensa, vio que había sido militar, ahí estaba mi cárdex, vio, ella fue la que me dijo, usted ha ayudado a más de 700 personas aquí. Yo no sabía que los americanos son tan puntuales, que sabían lo que hacía,
Sabía, por ejemplo, que yo me paraba y mi cama la hacía perfectamente, como me había enseñado en el ejército, bien arreglado, todo. Yo trabajé todo el tiempo allá. Dice el Señor, para los que creen, estas señales seguirán en mi nombre, se echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, no se hará daño, habrá nuevas lenguas y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor me permitió orar por muchas personas. Yo me recuerdo cuando eran 70 gente que había tenido diabetes y se acabó, dejé de contar, y entonces hizo muchas obras. Y todo eso lo tenía la juez en el expediente. Dijo, usted tiene esto, lo acusan de esto, firmó esto. Dice, pero yo le doy tanto, 17 meses, eran como 2 años y más, 2 años y medio más. Dice, no lo puedo dejar libre, pero yo le doy esto. Y después supe que esa juez era cristiana. Dios acomodó todo para que... Venir a la verdad y la verdad los hará libres. Y el Señor en su misericordia me permitió eso. Por eso yo cuando regresé dije, Dios es fiel, es grande y poderoso. Solamente tengo que servirle a Él y dejar todas esas mentiras. Me habían dejado una cajita ahí con las cosas del rosario, fui y los eché a la basura. Le dije a las personas, esto no sirve. El único que sirve es tener una verdadera vocación ante el Señor, una convicción. Y por esa razón ahora predicamos de una manera tal que dice la palabra que hay que exaltar a nuestro Salvador, que el que está escuchando se humille porque es pecador y promover la santidad en las personas. Dios le permite regresar con su familia, dejar la vida que tenía y comenzar una nueva vida. En resumen, ¿qué podría decir? ¿Qué es lo que Dios hizo en su vida? Le doy gracias al Señor Jesucristo todo. No hay otra cosa que mis poros no pueden decir más que darle honor y gloria al Señor, porque me transformó de ser hombre vil que había lastimado tanto a mi esposa, a mis hijos, que Él me permite recoger ese amor por ellos, el perdón de mis hijos, de mi esposa, ellos conociendo a Jesús. Me recuerdo que destruimos todo lo que tenía de idolatría. Me puse a cuentas con todas las personas, les pedí perdón a los que había lastimado, a mis padres, a todos. Transformó ese ser que era muy egoísta, muy vanidoso, que creía que todo giraba alrededor mío y me doy cuenta que no, que si no fuera por la misericordia del Señor no podríamos hacer absolutamente nada. Como abogado, pues me ha puesto en lugares donde comparto a políticos, a ministros, jueces, a expresidentes. El Señor me ha permitido hacerlo para honor y su gloria, siempre. Así como yo entiendo ahora que aunque era injusto lo que me había pasado en la prisión, fue un plan de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Yo bendigo a la prisión donde estuve, porque si no, no hubiese conocido al Señor como lo conocí. Así es, toda la honra y la toda gloria la merece solamente el Señor. al Señor. Y doy gracias a la presencia de su Espíritu Santo, que no me abandona, está conmigo, ¿no? Y hasta el último de nuestros días. Gloria al Señor. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.